Capítulo 2. Armado de una PC. En este capítulo aprendí cómo armar una computadora paso por paso. También aprendí qué cuidados debo de tener al momento de instalar cada pieza y cómo se conectan los cables correctamente. Este capítulo básicamente es como un manual básico de cómo uno puede montar una PC desde cero. Hablaba sobre las normas de seguridad. En fin, lo que decía era que las reglas principales al momento de tú manipular una computadora es quitándose los relojes, cadenas o pulseras, apagar y desconectar el equipo antes de trabajar, mantener el área de trabajo limpia, tener cuidado con los bordes metálicos del gabinete, usar gafas de seguridad en caso de ser necesario. Muy pocas veces lo usamos, pero en caso de ser necesario. Levantar las cosas pesadas de forma correcta y usar un extintor en caso de incendio. Eso tiene que ser muy extremo ya, pero como quiera hay que tomarlo en cuenta. También hablaba en el capítulo de cómo se debe abrir el gabinete para instalar la fuente de poder. Y es que cada caja, ¿verdad? Viene con una manera específica para la fuente de poder. Todo, ¿verdad? Todo dependiendo del tamaño. Entonces los pasos básicos para instalar la fuente de poder es alinear la fuente con los agujeros del gabinete de nuestro case, ajustarla con los tornillos y ver que quede firme y bien ubicado. Ya luego de eso sería pues hacer las conexiones. En tercera parte, el capítulo hablaba de cómo se deben instalar los componentes de la placa base. Cómo instalar la CPU, cómo se instala la RAM, cómo se instala la misma placa base dentro del gabinete y cómo se instalan los discos duros. Como es un tema práctico, pues digamos que no se puede abundar mucho. Pero en cuanto a la CPU, lo primero es que hay que alinear el procesador con el socket, ¿verdad? Colocarlo suavemente. Luego de eso bloquear la palanca, colocarle la pasta térmica para la refrigeración y instalarle el disipador y ventilador. En caso de la memoria RAM, pues sencillo. Abrir las ranuras, alinear la memoria RAM dentro de la ranura y presionar suavemente hasta escuchar el clic de que quedó fija. En el caso de instalar la misma motherboard dentro del gabinete, es que hay que colocar los separadores, alinear el panel de puertos, poner la placa base encima y atornillar todo. También hablaba de cómo se instalan las unidades de almacenamiento, ya sea discos duros SSD o unidades ópticas. Para el disco duro SSD, pues colocar el disco duro en su bahía o en su ranura, alinear los agujeros, atornillarlo y por último conectar la energía y cable SATA. En el caso de la unidad óptica como CD y DVD, pues hay que quitar la tapa de enfrente de la computadora, instalarla desde el frente, atornillarla por dentro, ¿verdad? Y ya por último conectar los cables. En el caso de las tarjetas adaptadoras, pues hay varias tarjetas como la tarjeta de video, tarjeta de Wi-Fi, tarjeta de sonido y tarjeta de captura. Y para instalarla, pues hay que quitar la tapa del gabinete, ¿verdad? Del case, alinear la tarjeta
presionarla abajo hasta que encaje y atornillarla para terminar de asegurarla. Este tipo de tarjetas van en diferentes tipos de ranura, que está la PCI, la PCIe y con sus diferentes variantes. ¿Qué más tenemos? Ok, ¿cómo se conectan los cables internos? Esta parte específicamente es fundamental para que la PC funcione. ¿Por qué? Porque si no conectamos los cables correctamente, pues es imposible que nuestra PC encienda. Entonces, los cables de energía internos son el cable ATX de 24 pines, que es para la placa base, el cable de 4 u 8 pines, que es para alimentar nuestra CPU, y el cable del ventilador de la CPU. Los cables de datos, pues, son los cables SATA, que van desde la placa base hasta nuestro disco duro. Y los cables del panel frontal, estos son los que lo hacen funcionar, como el botón de encendido, botón de reinicio, las luces LED que trae, los USB frontales que están en la parte delantera del gabinete, en caso de que ese tipo de gabinete lo traiga, y el audio, el puerto de audio. Ya por último, para finalizar lo que sería el armado de una computadora, es volver a poner los paneles laterales, en caso de que tenga doble tapa, conectarla al cable de corriente, conectar el USB del mouse y el ratón, la pantalla, algún auricular para el audio, y proceder, ¿verdad?, a encender la computadora y comprobar de que todo funcione de manera correcta. Entonces, en conclusión, este capítulo lo que quiso dar a enseñar, por lo menos a mí, y bueno, a todo el que lo lee, es cómo se prepara un espacio seguro para, digamos, instalar los componentes de una computadora, cómo se instala la fuente de poder correctamente, cómo se instala la placa base, los discos duros, la RAM, cómo se conectan correctamente los cables y cómo cerrar y encender completamente una computadora. Así que este fue mi resumen del capítulo número 2, armado de PC.